Esta semana, en nuestra lectura del libro de Mormón, veremos cómo los capítulos 1 al 7 de Primer Nefi son aplicables en la actualidad. Lehi, un hombre que vivía en Jerusalén, se sentía abrumado por la inmoralidad y la corrupción que había en la ciudad. Mientras oraba a favor de su pueblo, Lehi tuvo una visión. A no ser que los habitantes de Jerusalén cambiaran de actitud, la ciudad sería arrasada por Babilonia y muchos serían tomados como esclavos. Lehi decidió entonces salir a la calle y contar lo que había visto. Advirtió a los judíos de que serían arrasados si seguían en ese plan, pero a estos no le hizo gracia que un hombre mayor les dijera lo que tenían que hacer. Los habitantes de Jerusalén se burlaron de Lehi y de su advertencia, e incluso intentaron matarle. Del capítulo 1 aprendemos que cuando un pueblo se aparta de Dios, tarde o temprano es destruido. Dios envía a esos pueblos personas que advierten de las consecuencias y llaman al cambio, pero son rechazadas por la mayoría y muy pocos los creen. Lehi tuvo un sueño en el que Dios le dijo que tomara a su familia y salieran de Jerusalén. Él obedeció. Tras recoger provisiones para el viaje, salió al desierto junto a su esposa y sus 4 hijos. Después de varios días llegaron a la orilla del Mar Rojo. Allí, Lehi construyó un altar y ofreció un sacrificio para dar gracias a Dios. Pero sus 2 hijos mayores, Lamán y Lemuel, pensaban que estaba loco y que todas esas visiones y sueños eran solo imaginaciones suyas. Nefi, otro de sus hijos, también tenía dudas. Oró para saber si lo que decía su padre era verdad o no, y sintió en su corazón que todo era real. El Señor entonces prometió a Nefi, entre otras cosas, que si guardaban los mandamientos serían llevados a una tierra escogida donde prosperarían mucho. En el capítulo 2 aprendemos que si decides seguir a Dios, habrá personas, incluso en tu propia familia, que se opongan e intenten desanimarte para que no lo hagas. Tener una convicción personal de que estás haciendo lo correcto te ayudará a silenciar esas voces y seguir adelante. Dios le dijo a Lehi en un sueño que sus hijos debían volver a Jerusalén, a por un libro que contenía la historia de los judíos y la genealogía de Lehi. Este libro, escrito en planchas de bronce, le ayudaría a preservar su idioma y a conocer las palabras de los antiguos profetas. Pero había un problema. El libro estaba en manos de Labán, un hombre importante en la ciudad. Lamán y Lemuel, los hijos mayores, pensaban que era imposible obtener ese libro. Nefi, por el contrario, confiaba en que el Señor prepararía el camino. Al llegar a Jerusalén, Lamán entró en casa de Labán y le pidió el libro. Pero Labán lo tomó por un ladrón y mandó que lo mataran. Lamán salió corriendo y volvió con su hermano. Nefi entonces pensó en volver a su antigua casa, recoger todas las cosas valiosas que tenían y ofrecérsela a Labán a cambio del libro. Pero Labán, cuando vio todo lo que tenían, mandó matar a los hermanos para quedarse él con todo. Llevados por la ira, Lamán y Lemuel apalearon a sus hermanos pequeños, Nefi y Sam. Pero un ángel apareció y les mandó que pararan. El ángel les dijo que volvieran una vez más a Jerusalén y que el Señor pondría a Labán en sus manos. En el capítulo 3 aprendemos que Dios te pedirá cosas difíciles, que parecen imposibles. Pero si confías en Él y sigues adelante, el camino se abrirá delante de ti y podrás conseguirlo. Nefi consiguió convencer a sus hermanos de que volvieran una vez más a Jerusalén a por el libro. Una vez allí, Nefi se acercó a escondida a la casa de Labán. Este estaba borracho, desplomado en el suelo. Nefi vio que Labán tenía una espada y se la quitó. Entonces, escuchó la voz del espíritu, que le decía que matara a Labán. Nefi se negó, pero la voz del espíritu le susurró otra vez que lo hiciera. Nefi estaba confuso y no sabía qué hacer. Él nunca había matado, y sabía que matar iba contra las leyes de Dios. Pero por tercera vez, la voz del espíritu le dijo que matara a Labán. Sin ese libro, la descendencia de Nefi no podría seguir las leyes de Dios. Además, Labán era un hombre malo, un mentiroso y un ladrón. Así que hizo caso a la voz.
le cortó la cabeza a Labán y se vistió con sus ropas para hacerse pasar por él. Se cruzó con Zoram, el siervo de Labán. Imitando la voz de su amo, Nefi le dijo que lo acompañara a coger un libro que tenía que entregar a su hermano. Cuando salieron de allí con el libro y vieron a los hermanos de Nefi, Zoram se asustó y salió corriendo, pero Nefi lo detuvo. Le explicó la situación y le hizo juramento de que si volvía con ellos a la tienda de su padre Lei, estaría a salvo. En el capítulo 4 aprendemos que a veces el espíritu te impulsará a hacer cosas que no entiendes. Si sigues esos impulsos y actúas, con el tiempo verás que aquello tenía un propósito más grande de lo que imaginabas. Saría, la esposa de Lei y madre de los 4 hermanos, se preocupó al ver que sus hijos no volvían a casa. Pensó que habían muerto y culpó a Lei de haberlos sacado de Jerusalén para morir en el desierto. Cuando sus hijos llegaron, Saría se alegró muchísimo y pidió disculpas por no haber confiado en su marido. Ella entonces supo que Lei había sido realmente llamado por Dios. Lei y Saría ofrecieron sacrificio a Dios como agradecimiento. Entonces Lei cogió el libro, escrito en planchas de bronce, y lo examinó con atención. En la plancha estaban grabados los 5 libros de Moisés, la historia de los judíos, las profecías hasta la fecha y la genealogía de sus padres. Lei averiguó que era descendiente de José, el que fue vendido por su hermano a Egipto muchos años atrás. En el capítulo 5 aprendemos que los problemas pueden hacer que pierdas la esperanza y que desconfíes de Dios. Pero si eres paciente, verás que hasta los problemas más grandes se resuelven. Nefi, mientras escribía todo esto en sus propias planchas, mencionó que su intención al escribir era simplemente animar a los hombres a que acudieran a Dios y fueran salvos. Por eso, aclaró que no ocuparía el espacio de sus planchas con cosas sin importancia, sino con cosas valiosas. De este capítulo aprendemos que es mejor llenar nuestros registros, nuestras redes sociales, nuestro tiempo, con cosas valiosas que nos acercan a Dios, y no con cosas superfluas que no tienen importancia. Dios le dijo a Lei que no era buena idea que él y su familia fueran solo al desierto. Le dijo que mandara a su hijo una vez más a Jerusalén, esta vez en busca de la familia de Ismael, quien tenía hijas con las que Nefi y su hermano podían casarse. Los hermanos viajaron a Jerusalén y explicaron la situación a Ismael. Este aceptó, y juntos emprendieron el viaje hacia la tienda de Lei. Pero por el camino, Lamán, Lemuel y algunos hijos de Ismael se rebelaron contra el resto y dijeron de quedarse en Jerusalén. Nefi intentó convencerle y le advirtió de que si volvían a Jerusalén serían destruidos como el resto. Pero no le escucharon. Hartos de su hermano, Lamán y Lemuel lo ataron con cuerdas para abandonarlo en el desierto, pero Nefi oró y las cuerdas se soltaron. Fueron a por él enfurecidos, pero algunos familiares de Ismael lo impidieron. Le hicieron entrar en razón, y tras calmar los ánimos, Lamán y Lemuel pidieron perdón por su comportamiento. Finalmente, llegaron a la tienda de Lei, y juntos dieron gracias a Dios una vez más. En este capítulo aprendemos que si sientes que te están poniendo ataduras, como la depresión, ansiedad, tristeza, puedes pedir ayuda a Dios y Él aflojará las cuerdas para que puedas soltarte.